Estamos en nuestra serie de las epístolas paulinas, estamos en la carta primera de los Corintios y estamos en este capítulo 6, que valgan verdades, ustedes recordarán y de alguna manera, haciendo un recuento, en el capítulo 5 se presentó un caso de inmoralidad sexual que la iglesia de Corinto no abordó correctamente. Es más, ellos decían ser la iglesia más santa, la iglesia más sabia, pero estaban permitiendo el pecado. Y ahora en el capítulo 6, Pablo comienza a tratar un caso de un miembro de la iglesia que estaba demandando a otro miembro. Mientras que en el caso anterior, el de la inmoralidad sexual, la iglesia mostró notablemente una indiferencia. Igual nos da, no nos interesa, no tomaban relevancia ante el pecado. En este caso, los miembros de la iglesia están demasiado ansiosos por tomar las medidas correctivas necesarias, porque se sienten ofendidos personalmente. Y creo que esto muestra de alguna manera el carácter del ser humano caído. Mientras que tu pecado no me afecte, normal, vive tu vida, yo no digo nada, ahí vamos. Pero, si me involucra a mí, me afecta a mí, me hace daño a mí, ahora las cosas son distintas. No descansaré hasta hacer justicia. Esa era la condición que estaba pasando y era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo aborda este tema. Y a través de esta medida correctiva que él va a tratar en estos primeros 8 versículos del capítulo 6, él nos va a dar 3 consideraciones para tratar los conflictos en la iglesia. Consideraciones que la iglesia de Corinto había pasado por alto. Así que con eso en mente vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor Dios, Padre amado, santo, santo, santo eres tú, Señor. Y hoy, Señor, no solamente queremos exaltarte a través de nuestra adoración, a través de nuestro cántico, sino también, Señor, a través de la exposición de tu palabra, queremos exaltarte, Señor, buscando aplicar, vivir, practicar los principios bíblicos que hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos, permítenos ser sensibles y estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, oramos así. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la primera consideración que debemos tomar en cuenta para tratar los conflictos dentro de la iglesia? En primer lugar, debemos considerar que tenemos la capacidad espiritual para tratar los conflictos. Lo que irrita a Pablo es el medio por el cual los miembros de la iglesia están resolviendo sus diferencias. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo les está reclamando algo que ellos, en lugar de tratarlo de manera interna dentro de la iglesia, dentro de la congregación, estaban yendo de frente a los tribunales. Ahora, cuando utiliza el término injustos, Pablo se está refiriendo a las personas que no forman parte de la iglesia del Señor. En otras palabras, a aquellas personas que nosotros consideramos como el mundo. Por un lado tenemos a los injustos y los santos, o por otro lado tendríamos al mundo y a los creyentes. En ese término es que utiliza la palabra. Ahora, con eso en claro, ¿por qué a Pablo le preocupa tanto que los cristianos salgan a resolver sus problemas fuera de la iglesia? ¿Está desaprobando Pablo el derecho civil, o sea, el derecho de ir a un tribunal? No. Debemos recordar que Pablo mismo entiende y deja claro que las autoridades civiles han sido ordenadas por Dios, que han sido colocadas incluso en sus puestos por Él. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7.
Es más, en 1 de Timoteo capítulo 2, en los primeros 2 versículos, Pablo insta a los creyentes a orar por las autoridades civiles debido a su papel de guardar el orden y la estabilidad en la sociedad. Es más, debemos recordar que el mismo Pablo, en uso de su defensa civil, él apeló ir al César, ir a Roma, para proteger su vida ante acusaciones injustas. Entonces, ¿está en este versículo 1 Pablo desaprobando el derecho civil? No, para nada. Sino que el problema que Pablo identifica aquí tiene que ver con los cristianos que estaban perdiendo el foco de que ellos justo tenían un nuevo estatus delante de Dios. Eran santos, eran el pueblo de Dios. Por eso hace esas diferencias, injustos y santos. Ellos estaban atentando contra su nueva identidad en Cristo. Y mira lo que dice el versículo 2, siguiente pantalla. ¿O no sabéis que los santos, o sea que ustedes, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pablo está hablando de algo que ocurrirá en el futuro, de un evento escatológico, que cuando Jesús vuelva nosotros juzgaremos junto con Él, que tendremos autoridad para gobernar junto con Él, para hacerles recordar a los hermanos de la iglesia de Corinto que los cristianos, o aquellos que ahora que estamos en Cristo, tenemos un nuevo estatus con Dios. Que ya no estamos o no formamos parte del mundo, ya no somos ciudadanos del mundo, sino somos ciudadanos del reino de Dios. Y por lo tanto tenemos principios y valores que deberían reflejarse en nuestra vida diaria y en las circunstancias en que vivamos. Pablo está haciendo estas comparaciones para hacerles recordar que ellos son la iglesia de Dios, son el pueblo santo de Dios y que tienen los métodos, las herramientas, los principios que pueden encontrar en la palabra para tratar estos asuntos. ¿Cuál era el problema? Que ellos no lo estaban haciendo. El problema de los hermanos de la iglesia de Corinto es que ellos, en lugar de entender que forman parte del pueblo de Dios y que tienen que ir a su palabra para poder tratar sus asuntos, ellos de frente estaban denunciando a sus hermanos. No querían escuchar, no querían hablar con ellos, no querían entender de razones. Sino de frente iban a denunciar delante del juez. No querían oír a la otra parte, no querían llegar a un acuerdo. Y eso estaba mal. En otras palabras, los hermanos de la iglesia de Corinto se estaban comportando como incrédulos. En su forma de actuar ante estos asuntos, parece que se les hubiera olvidado su nueva identidad en Cristo. Por eso es que Pablo le dice, hey, aguarda, nosotros somos los santos. Nosotros tenemos la capacidad de juzgar las cosas de menor estima, tenemos la capacidad de juzgar las cosas pequeñas. Por eso, vale la pena considerar y aparecerá en pantalla. Somos la iglesia del Señor. Y tú y yo tenemos los recursos necesarios espirituales en el Señor, en su palabra, para tratar cualquier asunto, cualquier problema o cualquier conflicto que vivamos en esta tierra. Fuese afuera en el trabajo, fuese afuera con los vecinos, fuese afuera con la familia, como también aquí adentro, con los hermanos en la fe. Así que este primer paso de buscar la guía en el Señor, en oración, buscar en su palabra. ¿Cómo puedo hacer para tratar este asunto con mi hermano que me está defraudando, que no está cumpliendo, que me está agravando? En lugar de hacer eso, ellos de frente a juicio. Se saltaron este primer paso. Estaban obviando el buscar solucionar este asunto entre ellos bajo la guía y la dirección del Señor. Y recuerda esto, Jesucristo mismo
habló de esto en Mateo capítulo 28. Él dijo lo siguiente: si tu hermano pecare contra ti, ve, ¿y qué más dice? Sus Biblias tienen Mateo 28, ¿verdad? Dice así, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Trata el asunto a solas. Conversen, busquen solucionarlo. Y si lo logran, dice la palabra del Señor, habrás ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Ese era el primer paso que debería haber dado los hermanos de la iglesia de Corinto en este asunto, pero no lo hicieron. Mis hermanos, no nos olvidemos esto. Busquemos la guía y la dirección del Señor. Lo que mayormente se suele hacer es murmurar aquí, murmurar allá. Mira, yo le presté dinero a este hermano, no me paga. Yo le presté tal cosa, no me la devuelve. ¿Qué sé yo? Y cuchicheo, cuchicheo, cuchicheo. No, no debemos hacer eso. Lo primero que debemos hacer es buscar la guía del Señor, orar y acercarse al hermano y decirle: mi hermano, me estás fallando en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dame las razones, quiero entenderte. Porque como cristianos debemos solucionar este asunto. En segundo lugar, ¿qué debemos tomar en cuenta para solucionar los problemas como iglesia? Debemos considerar la ayuda de algún creyente maduro. Mira lo que dice Pablo: para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo avergüenza a los creyentes por actuar como lo hicieron. ¿Cómo es posible que hayan llegado a tanto? Se han vuelto tan carnales que no pueden encontrar un hermano sabio en toda la congregación que les ayude. A mí me llama la atención este actuar de Pablo, porque en el capítulo 4, en el versículo 14, Pablo le dice lo siguiente, mira, o escucha. Dice así: no escribo estas cosas para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es más, tú recordarás en el capítulo 1, en la primera parte, en la introducción, Pablo no inicia directamente juzgando o tratando los asuntos o siendo duro con los hermanos, no. Él empieza la carta haciéndole recordar que ellos son la iglesia del Señor, que ellos son el pueblo santo del Señor y que deben vivir de acuerdo a esos principios. Y en el capítulo 4 incluso Carl menciona: yo no quiero avergonzarlos, sino que yo los estoy amonestando como mis hijos amados. Pero de repente llegamos a este capítulo 6 y Pablo dice: para avergonzaros lo digo. En otras palabras, ellos ya habían acabado con la paciencia de Pablo. Y obvio, en el sentido de que ellos estaban deshonrando al Señor. Y Pablo no podía aguantar más que ellos, diciéndose ser la iglesia de Jesucristo, estén comportándose como incrédulos. Y por eso les escribe esto. Y es como si les dijera a ellos: debería darles vergüenza dañar el testimonio de la iglesia ante el mundo por asuntos que fácilmente debieron haberse buscado solucionar bajo la guía y la dirección de Dios. Y no lo han hecho. Mis hermanos, es una lástima y una vergüenza que las pequeñas disputas lleguen a tal punto entre los cristianos que no puedan resolverse. Y es por eso que Pablo plantea esta pregunta: ¿es que no hay hombre sabio entre ustedes? No sé si tú recordarás, pero uno de los grandes problemas de esta iglesia era su alta autoestima que tenían, su orgullo. Ellos se creían súper sabios. Y es como que Pablo les dijera: ¿cómo puede ser entonces que esta iglesia, que dice ser la más santa, la más sabia, la más iluminada por el Señor, no hay un solo miembro lo suficientemente sabio, suficientemente inteligente o prudente para que sus hermanos tengan confianza en Él y traten sus asuntos? ¿No hay alguien sabio por ahí? Algo más que debemos entender también, y que Pablo deja en claro, es que estamos dejando mal el testimonio como iglesia, yendo directamente a los incrédulos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos
no entienden la forma en que nosotros vivimos y mucho menos los principios cristianos que practicamos. Permíteme dar un ejemplo. En un caso de infidelidad, ¿qué es lo que aconseja el mundo? Sencillo, divórciate. Si vas a un abogado, ¿qué te va a decir? No te preocupes, en 2 horas yo tengo los documentos, dame la copia de tu DNI, la copia también de él o de ella, y lo solucionamos. Y es más, podemos acordar repartición de bienes. Y si tienen hijos, podemos hacer también, aprovechar por ahí, para hacer la demanda de alimentos y le sacamos todo lo que sea posible. Ellos no van a entender que hay principios mayores que rigen la vida, como lo que el Señor mismo Jesucristo dijo, que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y por eso es que Pablo dice, si es que entre ustedes dos no pueden solucionar este asunto, has orado, has buscado la guía del Señor, has hablado con tu hermano, pero él no quiere entender, no llegan a un acuerdo, no llegan a una solución, entonces busquen a alguien sabio, busquen un intermediario dentro de la iglesia. Es lo mismo que Jesús mencionó en Mateo 18. Si tu hermano pecare contra ti, ve y tú habla con él. Y si solucionan el asunto, habrás ganado a tu hermano. Pero si no, ¿qué más dice Jesús? ¿Recuerdas? Busca a 2 o 3 de la iglesia y traten el asunto. Lo mismo está diciendo aquí Pablo. Busquen una persona sabia, alguien que les pueda ayudar. Si nosotros no encontramos la sabiduría en el Señor para poder tratar el asunto, pues vayamos a un hermano, un pastor, un líder sabio que nos pueda ayudar o guiar. Puede ser nuestro líder de célula, puede ser nuestro líder de zona, puede ser nuestro pastor de sector, o incluso, dando el ejemplo del caso del matrimonio, tal vez un matrimonio que tú ves que ha caminado un poquito más que tú en el Señor, y acercarte a ellos y pedir ayuda y consejo. Pero tristemente, mis hermanos, y para vergüenza nuestra lo digo, es que nosotros muchas veces no tendemos a buscar ayuda dentro de la iglesia. Muchas veces, por el temor al qué dirán, por vergüenza, no buscan ayuda. Y volviendo al ejemplo de la pareja, si ustedes, porque un matrimonio son hermanos en Cristo también acá dentro de la iglesia, no pueden solucionar su conflicto, acérquense a su líder o a su pastor. Pero a veces no quieren, y muchas veces el varón, porque ¿qué vamos a estar contando nuestras cosas? ¿Qué vergüenza? ¿Qué dirá el pastor? Y déjame decirte, eso no es vergüenza, eso es orgullo. Es un orgullo disfrazado de vergüenza. Porque mis hermanos, somos la iglesia del Señor, somos un cuerpo, somos hermanos y estamos para ayudarnos. Ahora, con esto, Pablo no está diciendo, anda y cuéntales a todos lo que te está pasando, no, sino que busques a personas sabias en el Señor que puedan ayudarte, personas prudentes que sabes que no estarán ventilando tus asuntos y que serán los instrumentos del Señor para tu vida y para la vida de la persona con la que tienes el conflicto o las diferencias. Es muy distinto. Y por eso, como reflexión para este segundo punto, y aparecerá en pantalla, recordemos lo siguiente. Como parte de la iglesia del Señor, Dios nos recuerda que debemos apoyarnos en nuestros hermanos y en la sabiduría que Dios ha puesto en ellos para ayudarnos a tratar nuestras diferencias y conflictos que tengamos. Ese es el orden correcto, pero tristemente los hermanos de la iglesia de Corinto se pasaron el paso 1, hablar los dos en privado, y se saltaron el paso 2, buscar un hermano sabio que pueda ayudarnos a solucionar el asunto. En tercer lugar, la tercera consideración para tratar los conflictos dentro de la iglesia es que debemos evitar herirnos entre hermanos. Acaba de aparecer un conflicto.
recuerden, estamos en un contexto de juicio entre creyentes. Y es en ese contexto que Pablo va a decir lo siguiente: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Está Pablo aquí diciendo que cuando un hermano nos agravie de alguna manera o nos defraude, debemos sufrir el agravio. O sea, que si un hermano me estafa, ¿debo dejarme estafar? Si me pide prestado dinero, supongamos unos 10,000 soles, y no me devuelve, ¿no debo hacer nada? ¿Debo sufrir más bien el ser defraudado? ¿Está diciendo que no podemos o no debemos ir a un juicio? Y la respuesta es no necesariamente. No está diciendo necesariamente eso Pablo. Permíteme explicártelo, y por eso te decía, vale la pena considerar bien el contexto. Pablo aquí está respondiendo de acuerdo al caso que está tratando. Por eso debemos analizar y considerar bien todo el texto bíblico. Recuerda el proceder de estos hermanos. No consideraron los pasos, los principios que como creyentes deberían haber hecho. Primer paso, ¿recuerdas? Solucionar el asunto entre los dos. Y el segundo paso, si no podemos solucionarlo entre los dos en privado, buscar la guía, la dirección de alguien maduro en la fe, de alguien sabio en la iglesia. Y Pablo aquí les está llamando la atención por no haber hecho eso. Estos hermanos estaban actuando como incrédulos, gobernados por el odio, por el deseo de sacar algún tipo de provecho de esta situación. Estaban dando un mal testimonio como cristianos, estaban haciendo quedar mal a la iglesia del Señor delante de los incrédulos. Se equivocaron. Y disculpa la expresión, muchas veces lo utilizamos, metieron la pata olímpicamente. Y es a causa de ello que Pablo les da una alternativa de solución para su caso. Y les dice, miren, después de haber hecho ustedes todo esto, de no haber considerado el camino que como creyentes deberían, de haber solucionado en privado o haber buscado una ayuda, sino que de frente fueron a los tribunales movidos por el odio, el resentimiento, la ira, qué sé yo, y después de dar un mal testimonio como creyentes y dejando mal a la iglesia del Señor, la única forma de enmendar este asunto, si es que realmente ustedes quieren dar un buen testimonio, ahora sí, como cristianos, entonces dejen las cosas tal cual están. Dejen de pelear y váyanse a su casa. Soporten el oprobio. Es la única forma en que podrán de alguna manera redimir el mal testimonio que han dado. Así que este consejo del versículo 7 está dado de acuerdo a la situación que ellos estaban viviendo. Por eso en el versículo 8 termina diciendo lo siguiente: pero vosotros, a los que están haciendo este agravio o están comportándose de esa manera, están cometiendo el agravio y se están defraudando, y esto entre hermanos. O sea, no deberían haber procedido así como creyentes. Y por eso les doy esta alternativa de solución. Por eso es que Pablo da estas dos pautas, las primeras que hemos visto. Tenemos la sabiduría en el Señor para poder tratar los asuntos uno a uno. Si no la encontramos, no encontramos la solución, tenemos hermanos sabios en la fe, en la iglesia, pastores, líderes, que nos pueden ayudar y aconsejar para que solucionemos este asunto pacíficamente como hermanos. Es más, hay otros principios que también rigen en esta clase de toma de decisiones que son muy pertinentes considerar. Por ejemplo, cuando nos dice el Señor en su palabra de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o como Jesús también dijo, con la vara que medís serás medido, y con el juicio que tú juzgas, ¿qué más dice? Serás juzgado. Es más, Jesús también enseñó que si tu adversario te ofende o te golpea, ¿qué dice? Dale la otra mejilla. O si te pide caminar 1 milla, anda tú 2. Y si te pide algo, tú dale, incluso dale tu capa. Dale algo más.
Hay otro texto bíblico que nos enseña que debemos pasar por alto la falta. Pero también nos enseña sobre la restitución. ¿Recuerdas cuando Jesús habla de la conversión de Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, alguien que había robado a sus hermanos judíos. Y dice que él haciendo un almuerzo, una cena, él se convierte. Y él que dice, si a alguien he hecho daño, a alguien le ha agravado, le devolveré. Y con creces todavía. Él está restituyendo el daño que había hecho sus demás hermanos. Y por eso Jesucristo cierra contándonos la conversión de Zaqueo con esta gran afirmación. De cierto os digo que la salvación ha llegado a este hogar. Este hombre llamado Zaqueo está dando evidencias de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios busca solucionar sus deudas, busca solucionar los problemas o conflictos que tiene con otro e incluso busca restituir la falta hecha. Ahora, con todo esto bien en claro en cuanto al contexto de lo que dice el versículo 7 y los versículos que estoy dando de apoyo para poder tratar estos asuntos, ¿tenemos licencia entonces de ir a juicio entre creyentes? Sí, pero de ser posible deberíamos evitar ir a un juicio. Primero debemos hacer los pasos que Pablo les está recomendando a los hermanos de la iglesia de Corinto que ellos pasaron por alto. Permíteme dar un ejemplo, o tal vez dos. Supongamos que en un campamento de adolescentes, tú sabes que soy pastor de adolescentes también, nos vamos de campamento y el hijo del hermano A se pelea con el hijo del hermano B y le rompe la cabeza. Tan grave es esto que este muchacho, el agraviado, tiene que ser internado y necesita hacerse una cirugía. Pregunto, ¿solo será necesario perdonar y quede allí como si nada hubiese pasado? ¿O ellos, los ofensores, tienen que enmendar el agravio, que vendría a ser asumir la responsabilidad económica del daño realizado? Entonces, si hay una cirugía, pagar la cirugía. Si hay medicamentos que comprar, pagar los medicamentos. Pues eso, mis hermanos, es restituir la falta cometida. Lo mismo es con un préstamo. Y por si acaso, mis hermanos, nosotros acá en el cuerpo pastoral, en la iglesia, no recomendamos prestar dinero. Pero supongamos, lo mismo es con un préstamo. Yo tengo que restituir mi falta. O sea, yo te puedo perdonar. Está bien, mi hermano, yo te perdono, te presté dinero, quedaste en pagarme en julio, no puedes. Pero entonces, ¿qué te parece? Si desde agosto hasta diciembre fraccionamos la deuda que me vas a pagar en julio, no podías, y me pagas por partes. Eso se llama restitución. No significa mira, yo te perdono y ahí queda todo. No, no. Es más, el Señor conoce nuestro corazón y nuestro corazón suele saltarse la línea, suele saltarse de la línea. Buscamos muchas veces las excepciones. Así es el corazón del ser humano. Buscamos que toda regla tenga una excepción para así poder darnos ciertas libertades. Porque de ser así, mi hermano, entonces, ¿dónde quedarían los estafadores? Ya no serían más estafadores. Ya no tendríamos que hablar de ladrones porque simplemente es un hermano que no pudo pagar. Y eso no enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios enseña que si tienes algún asunto con tu hermano, uno, arregla el asunto con él. Si el problema persiste, ve ante un líder, un anciano, un pastor de la iglesia para que te ayude a solucionar el problema. Y es más, Jesucristo mismo dijo, ¿recuerdas? Si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él. Si lo solucionan, ganaste a tu hermano. Y si no, llama a 2 o 3 ancianos de la iglesia para que puedan solucionar el asunto. Y si persiste, ¿qué deben hacer? Tomarlo como gentil y publicano. En otras
palabras, si el hermano actúa como un impío y han agotado todos los pasos posibles para solucionar el asunto, entonces hay reglas y leyes que te pueden avalar. Puedes ir y considerar las leyes civiles que hay, que el Señor ha puesto justo para mantener el orden y cuidado de la sociedad. Ahora, tú tienes la libertad, si tú deseas perdonar esa deuda, muy bien, perdona la deuda. Y si tienes paz con eso, adelante, porque el Señor también nos llamó a paz y no a guerra. Es tu paz. Pero si tú consideras que es injusto que no te devuelva, tú puedes ir ante los tribunales, porque también es la ley que está establecida, puesta por Dios en esta tierra. Ahora, algo más. Debes considerar también el móvil, porque a veces pueden ser circunstancias que ocurrieron de repente. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos teniendo este problema? ¿Por qué no me pagas mi deuda? Mira, mi familiar se enfermó, tuve el dinero, me robaron, qué sé yo. Dios conoce el corazón. Podría ser una situación adversa que no está permitiendo solucionar el asunto, o podría ser que en realidad en su corazón este es un estafador y es un mentiroso. Pero recuerda esto, como el Señor conoce nuestro corazón, no debe ser la venganza o el odio aquello que nos mueva, porque eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto. Por eso de frente se lo llevaban a los tribunales. Sino debe ser el cuidado de la iglesia. O incluso la restauración del hermano, como en el capítulo 5. Entregarlo a Satanás para salvación de su alma. Y déjame decirte, muchas personas han utilizado este versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Como para justificarse absurdamente y decir, no te voy a pagar, no voy a restituir la falta hecha. La palabra del Señor dice, pues que tienes que perdonarme. Y utilizan este texto fuera de su contexto, que ya lo expliqué hace unos minutos. Pablo está dando esto como alternativa de solución a la forma que procedieron los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Se entiende, mis amados? Y créanme, tristemente, mucho de esto ha pasado. Hermanos que se hacen los frescos, que no quieren cumplir con sus deudas, que no quieren restituir el agravio. Y como dice acá, tal vez realmente se están comportando no como creyentes, tal vez deberíamos considerarlo como incrédulos, porque van pidiendo prestado aquí, prestado allá, prestado acá, y no devuelven, y no devuelven, y no devuelven. Y están faltando al testimonio de la iglesia. Por eso, mis hermanos, repito, nosotros no aconsejamos prestar dinero. Si hay un hermano que tiene necesidad y tú lo ves, si quieren bendecirlo como célula, háganlo. Como sector, háganlo. Pero eso sí, háganle saber también a sus pastores. Pastores, estamos creyendo, hay un hermano que está pasando necesidad, tiene esto con su salud, o está sin trabajo hace mucho tiempo, o tiene un hijo enfermo, queremos levantar una ofrenda. Adelante. Porque así también mantenemos el cuidado y el orden de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Reflexión de este último punto, aparecerá en pantalla. Como hijos de Dios, estamos llamados a guardar el testimonio de Cristo y su iglesia. Estamos llamados a amarnos unos a otros, a perdonarnos, a restituir la falta que hayamos cometido, pero también de usar los medios necesarios que Dios también ha puesto a nuestra disposición. Eso sí, Dios siempre verá la motivación de nuestras acciones, las cuales deben ser válidas delante de Él y guiadas bajo su amor y su sabiduría. ¿Entendido? Oremos entonces. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en realidad
Muchas de estas cosas suceden dentro de la iglesia, conflictos, situaciones. Que debemos resolverlas conforme a tu palabra y no bajo nuestros criterios o bajo el consejo del mundo. Señor, guárdanos de ser esa parte que no quiera solucionar el problema, que no quiera reconocer la falta, que no quiera restituir. Y que torzamos textos bíblicos para no cumplir con nuestras responsabilidades ante el daño realizado a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a considerar estos pasos, a orar, a pedir tu guía y tu dirección para hablar con mi hermano, mi hermana que me está grabando. Y si no solucionamos el asunto, buscar a alguien sabio, nuestros líderes o nuestro pastor de sector, para que nos guíe y juntos podamos llegar a un acuerdo, Señor. Ayúdanos, porque como iglesia debemos enseñarle al mundo que a diferencia de ellos, tenemos el poder en el Espíritu Santo de reconocer nuestras faltas, de pedir perdón, de restituir el daño hecho y solucionar nuestros conflictos para gloria y alabanza tuya y testimonio para ellos. En Cristo Jesús oramos así. Amén.